Los 4 policías involucrados en el incidente deben ser arrestados, asegura la familia de George Floyd. El hombre a quien se ve en este video que advertimos es perturbador. Floyd es el hombre bajo la rodilla de un policía en Minneapolis, Minnesota, a quien se le escucha diciendo que no puede respirar, que le duelen el estómago y el cuello. Algunas personas que observan el hecho le piden al oficial que se levante, pero el policía no modifica su conducta. Eventualmente, Floyd pierde el conocimiento. Al llegar, los paramédicos le toman el pulso, pero no hay reacción por parte de los policías hasta que lo ponen en una camilla y aún inconsciente. El hombre fue trasladado al hospital donde falleció. Ser negro en Estados Unidos no debería ser una sentencia de muerte. Por 5 minutos vimos a este funcionario blanco ponerle la rodilla encima del cuello a un hombre negro. Por 5 minutos. Cuando escuchas a alguien pedir ayuda, se supone que tienes que ayudar. Este funcionario falló en el sentido más básico del ser humano. Y ahora sí damos la bienvenida a nuestro compañero Fran Escandel. Fran Escandel, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas noches. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema delicado como es el racismo y sobre todo aplicado, podríamos decir, en la política, ¿no? Quizás usado con fines oscuros, querido Fran. Sí, efectivamente, Jorge. Es un tema extremadamente delicado. De hecho, es un tema que yo mismo, yo no soy un periodista. En ese sentido, soy un observador de los... soy un observador del comportamiento de las masas sociales, ¿no? Amateur, como todos los demás, incluso. Y digamos que a estos efectos he tratado de articular de la mejor forma posible, de una forma además que sea justa, pero justa significa que hay que hacer justicia donde hay que hacer justicia, ¿okay? Otra cuestión es que en estos temas nunca vas a quedar bien, nunca se queda bien porque si dices una cosa en esta cuestión de justicia, si dices una cosa, entonces eres un... y viene entonces la coletilla. Y si dices otra cosa, eres un y otra coletilla. Entonces, lo que en este caso no, y yo, y a lo mejor es mi mala costumbre, vamos a, digamos que, a ver lo que realmente hay, o sea, con lo que realmente tenemos evidencia, y a partir de esa evidencia sí especular inteligentemente, no de cualquier forma. Hace algunas semanas veíamos en las noticias la atrocidad cometida hacia el ciudadano afroamericano George Floyd. Sin embargo, no es la primera vez, ni será seguramente la última vez que ocurra algo así a manos de ciertos agentes de policía. De hecho, en nuestro país tenemos muchos casos y algunos recientes, pero por la cuestión que sea, ni tan solo se han mencionado. Pero, Fran, para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, ¿podrías contarnos qué le pasó a George Floyd? Pues sí, muy bien. Recordamos esto, básicamente es el día 25 de mayo, ¿ok? Digamos que se llama al departamento de policía de la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, a una tienda donde estaba George Floyd. Es un hombre afroamericano de 46 años de edad, 1,93 m de estatura, un poco más de 100 kilos, un hombre corpulento, ¿no? Donde en esta tienda lo que sucede es que el George Floyd, ¿no? Quería comprar cigarrillos con un billete de $20 que era falso, ¿no? En los Estados Unidos, dependiendo del estado, pero en los Estados Unidos, en general, cuando detectan un billete falso, eso es motivo de una... Eso puede ser un crimen federal. Lo que se hace generalmente es que si detectan un billete falso, en este caso el supermercado o la tienda o el comercio que lo recibe, lo que hace es requisarlo e incluso le puede dar a uno un recibo. Es más, uno tiene la obligación de que si es, quitándose uno un problema de encima, ¿no? Tiene la obligación, de hecho, de entregarlo. Aparentemente lo que sucede es que él no quiere entregar los cigarrillos, y entonces por eso se llama a la policía. La policía en este caso acude. Pudo haber en este caso, en el momento de la detención, en el momento que le esposan, ¿no? Pudo haber alguna especie de resistencia al arresto.
Y en ese momento es pues cuando le ponen en el suelo. Yo sí debo decir, yo en este caso fui uno de mis trabajos, yo estuve en el servicio, pero yo fui un CPO en el estado de Florida, okay, y puedo decir que la maniobra que el oficial de policía hace encima del cuello de George Floyd es absolutamente ilegal, no se hace así. En este caso, si el sospechoso se está moviendo o está luchando o está tratando de ponerse de pie, lo que hace es, donde está la rodilla, lo que hace es que simplemente se gira a un ángulo de 45 grados desde el omoplato izquierdo donde estaba, pasando por encima de la columna, no directamente, para no hacer daño a la columna, y entonces con ese peso no se mueve, no le haces ningún daño, y en cualquier caso, si le falta la respiración, ¿okay? Va a durar más que le falte la respiración, pero si le falta la respiración, pues es mucho más fácil, pues simplemente dejar al hombre tranquilo, y hay otras formas de tenerlo sujeto, ¿no? Por lo tanto, solo la maniobra es absolutamente ilegal, ¿okay? Absolutamente ilegal. Pisarle el cuello a alguien o con la rodilla es absolutamente ilegal. Bajo ningún punto se hace, un oficial de la ley hace eso. Bien, lo que sucede entonces después es que deja de respirar. 17 minutos después de que llegó el coche de policía, deja de respirar, y aquí es donde empieza todo. Hay una joven de 17 años, afroamericana también, que viendo aquello, que hay algo que no estaba bien, ella empieza a grabar. Y este es el famoso vídeo donde hace que todo esto se genere, ¿okay? Sabemos perfectamente bien que George Floyd tenía un récord delictivo, en este caso, pero sea cual sea el récord delictivo que haya sido el récord delictivo de George Floyd, no es ninguna excusa para en este caso, para la forma en la que actuó el oficial de policía. Okay. Al día siguiente, el 26, lo que sucede es que los 4 oficiales de policía fueron despedidos del departamento, ¿no? Y ese día, el 29 de mayo, 3 días después, perdón, el 29 de mayo, el fiscal del condado de Hennepin, en este caso Mike Freeman, anunció que iba a presentar cargos por asesinato en 3er grado y homicidio en 2º grado contra Derek Chauvin o Chauvin, que es el que vemos que le pone la rodilla en el cuello, ¿no? Y asimismo contra los otros 3 policías por aiding and abetting, que se llama, ¿no? Es decir, que viendo lo que sucedía no hicieron tampoco nada al respecto. Hasta aquí es lo que sucede desde el punto de vista policial, ¿ok? Y hasta el punto de vista de, digamos que, de lo que, de cómo actúa la policía, es decir, las autoridades policiales actúan de una forma correcta, en el sentido de que primero tienes que determinar efectivamente y organizar. Tardaron 3 días en este caso en organizar la evidencia de que efectivamente se le tenía que presentar cargos, como así lo hicieron. Y entonces, claro, es donde empieza a cambiar la cuestión y donde empieza a haber una reacción violenta. Como ya he dicho, no será seguramente la última vez que ocurra algo así. De hecho, hay cientos o miles de casos como el de George Floyd repartidos por todo el mundo. Pero entonces, Fran, ¿a qué viene esta campaña tan mediática? Sí, por supuesto que no. Pero aquí sí de lo que vamos a hablar es de lo que ha sucedido directamente, porque la víctima en este caso es un hombre afroamericano. Si nosotros nos ceñimos estrictamente a las estadísticas, digamos que el comentario es de hecho incorrecto. Lo que sucede es que llama mucho más la atención el hecho de que haya un conflicto, en este caso interracial, entre un policía blanco, por ejemplo, y un hombre afroamericano, ¿no? Llama mucho más la atención desde el punto de vista de los medios de comunicación, por supuesto. Nadie o muy poca cobertura va a tener si esto le hubiese ocurrido pues a un hombre que es, vamos a decir, no blanco, sino angloamericano, ¿no?
muy poco habría recibido alguna, digamos que alguna cobertura de los medios, pero nada más. Es decir, esto es muy atractivo de cara a la mayoría de los medios de comunicación en los Estados Unidos y debo decir también de aquí en Europa. Y como bien habías dicho en la pregunta anterior, sí, incluso aquí en España se han llegado a dar esos casos y perfectamente hay un cauce legal que hay que seguir. Y creo que fue en 2018 y 2019 donde sí hubo incluso disturbios que luego resulta que los disturbios no tenían por qué haber sido porque todo fue pues una mala información o de hecho un chivatazo, un chisme de hecho, que además fue mentira. Los oficiales aquellos nunca le hicieron daño a una persona que en este caso pues era de origen africano. Y es que la cuestión afroamericana afroamericana y también pues de las minorías, ¿no? Pero es especialmente con los afroamericanos y también lo empezó hace unos años, empezó a hacer también con los hispanos, ¿no? En los Estados Unidos. Tenemos dos problemas, uno a un lado y otro a otro lado. Yo debo decir que como he vestido el uniforme, ¿ok? Y he ido con un uniforme, con una chapa que le llaman aquí, y he ido con un arma de fuego por la calle. Yo debo decir que la mejor arma que tú tienes es tu cabeza. No la cabeza como tal, sino el cerebro, lo que tienes dentro de la cabeza. Esa es tu mejor arma. Es cierto que muchos... digamos que policías en los Estados Unidos, muchos, no todos por supuesto, incluso una minoría, son lo que se llaman ahí trigger happy, es decir, tienen la costumbre de que para cualquier cuestión van a por el arma de fuego y hay cuestiones y hay situaciones que puedes perfectamente solucionar sin tener que recurrir al arma de fuego, ¿okay? Sin tener que recurrir. Como el arma de fuego debe ser primero que todo una persona que tiene mucho entrenamiento y tiene la sangre extremadamente fría, ¿okay? Porque una vez que tú sacas un arma tienes que saber exactamente qué es lo que vas a hacer si no vas a disparar. Eso es una cosa. Y una de las en este sentido, una de las consecuencias que habrá es que habrá que reentrenar a la policía para que en este caso, y no solamente hacia los afroamericanos, sino hacia el público en general, el tratamiento sea otro, sea el del servicio, que para eso es que se le paga. Eso por una parte. Y también en este sentido, pues, la parte afroamericana en este caso, hay que distinguir muy bien entre la inmensa mayoría de afroamericanos. Yo teniendo muchos amigos afroamericanos que seguimos, incluso estando aquí de este lado del océano, sigo en contacto con ellos. Y estas personas no se comportan así, ni queman nada, ni hacen absolutamente, no son gente absolutamente normal, que va, igual que yo, igual que tú, Jorge, igual que los oyentes, va a trabajar todos los días como otra persona que es. Punto, sin más. Ahora, debido a que sí es cierto que ha habido pues la esclavitud y toda esta cuestión, y si a mí me preguntan, la esclavitud realmente termina en los años 60 con el edicto de los derechos civiles que se llama, ¿no? Realmente ahí es donde por fin se pone fin, o se debería haber puesto fin a todo esto, ¿okay? Donde queda eso de alguna forma en la psique colectiva de los afroamericanos, el hecho de que les observes o el hecho de que sientas desconfianza hacia ellos, especialmente cuando nunca les has tratado. Eso por una parte. Y por otra parte es que dentro de, como sucede en todos sitios y como sucede en lugares, en España no es el caso, como sucede en sitios donde viven... no, donde digamos que viven de forma común personas o grupos que son de diferente origen étnico. Siempre es normal, absolutamente normal, que haya algún roce. Siempre es eso normal. El problema de los afroamericanos son las asociaciones afroamericanas en este caso. Eso siempre que lo he discutido con mis amigos afroamericanos, han tenido ellos la razón. Ellos son el principal enemigo.
Estamos hablando de, por ejemplo, este reverendo que está ahí, Al Sharpton, que aquí en Europa parece que es una especie de héroe en los medios de comunicación. Lo que la gente no sabe es que Al Sharpton y en aquel tiempo también Jesse Jackson, tienen fotos con Donald Trump, cuando Donald Trump era un multimillonario y no se dedicaba a nada a la política. Tienen fotos con él tomándose un whisky perfectamente porque iban precisamente a pedirle dinero. Y Donald Trump pues hacía las donaciones a lo que se llamaba The Rainbow Coalition, la coalición arcoíris y toda esta cuestión. Donald Trump hacía y era un famoso donante de este tipo de asociaciones que además eran de corte demócrata. Eso en Estados Unidos no se ve, no es así tan binaria la cuestión, ¿no? Y aparecen con él, y ahora supuestamente como, no sé si es que no hay dinero o simplemente no le gusta, pues ahora aparecen de aquella forma, pues atacando a Trump en ese sentido. Le falla la memoria. Toda esta gente ha tenido esta práctica de estar diciéndole al afroamericano, al joven afroamericano, especialmente a los varones afroamericanos jóvenes: estás oprimido, estás oprimido, estás oprimido, estás oprimido, no te quieren, tienes que luchar por tus derechos, lucha por tus derechos, lucha por tus derechos, lucha por tus derechos. Mira, Jorge, te lo voy a decir así, te voy a poner un ejemplo muy fácil. Cuando yo tenía 21 años, yo fui padre muy joven. Cuando yo tenía 21 años, mi hija había nacido, ¿no? Mi hija tenía escasamente año y medio, ¿ok? Yo era padre muy, muy joven, estaba trabajando, ¿no? Trabajaba 12 horas diarias, 14 si te das cuenta de que una hora para ir, trabajar y otra hora para volver. Perfectamente, no pasó nada. Fui al Miami-Dade Community College, ahí en el sur de Florida. Y entonces lo que quise pedir es escolaridad. Yo había abandonado mi carrera por ser padre, y quería retomarla entonces y quería lo que se llama una beca, porque la beca se supone que por mis calificaciones académicas, la verdad es que fui un gran estudiante en secundaria, pues se supone, ¿no?, que una persona que trae un 9,5, un 9,6 de media, pues se supone que tú vas a darle la bienvenida a una universidad y encima de eso le vas a ayudar. Pues bien, para no hacer el cuento muy largo, a mí me rechazaron 8 veces, Jorge, ¿ok? 8 veces. Y la señora que estaba a cargo de ese departamento resulta que era afroamericana, y la 9ª vez que fui, me dijo: mira, hijo, siéntate que te voy a explicar cuál es tu problema. Eres hombre, eres blanco, trabajas y no juegas al baloncesto. Me dio 4 razones. Entonces, claro, cuando te ocurre ese tipo de cosas, dice, pues, esto es una discriminación al revés, digamos. También es una discriminación racial o étnica, que porque por mi color de piel no me den una beca, pero si no juego básquetbol, pues tampoco me la van a dar. ¿Me entiendes? Que este tipo de situaciones lo que hace es que se quedan contigo y luego pues vas y descargas tu frustración pues con aquellos que crees que son culpables y no lo son. El problema es del sistema y el problema es la victimización. Vale. Aquí deseo hacer un pequeño excurso, si me permites, porque en el contexto de los tiempos que vivimos es importante identificar una filosofía que de hecho nace en los que no tiene nada que ver directamente con Black Lives Matter o con los movimientos de derechos civiles o con los mismísimos afroamericanos. No tiene nada que ver al respecto. Y voy a hacer esa puntualización, si me permites. Entonces, lo que debemos identificar es entre comillas, una filosofía posmodernista, entre comillas, por favor, porque el posmodernismo realmente no iba a hacer esto, pero en los años 60 con filósofos como Michel Foucault y Jacques Derrida, por ejemplo, esos son los 2 nombres que suenan más, pues digamos que el posmodernismo que había nacido específicamente con Heidegger, en este caso, ¿no? Las personas que están más entrenadas en filosofía lo pueden identificar, ¿ok? Lo que hacen es que estos profesores, que además eran franceses, estos profesores que habían sido marxistas, reconociendo que desde el punto de vista económico el marxismo había fracasado,
se dan a la tarea de redefinir el marxismo como una doctrina cultural. Es decir, el marxismo cultural no es un invento de estos tiempos. El marxismo cultural nace precisamente en los años 60 y es más que todo eclosiona, digamos que en el año 68 con los soixante-huitards, los 68istas que se dice en español, es decir, ¿os acordáis? La Quinta República Francesa, etcétera, los famosos disturbios protestas, en París. Bien, pues de ahí entonces aquellos estudiantes de los 60s y 70s se convirtieron luego en los profesores de los 90s, de la primera década y de ahora de esta segunda década. Entonces, esos traen una imagen del posmodernismo que se basa principalmente, podemos comentar más, pero se basa principalmente en 3 aspectos: diversidad, equidad e inclusión. A primera vista, cuando uno en esta cuestión, cuando uno identifica, diversidad, equidad e inclusión, casi cualquier persona diría que eso no tiene nada de malo en absoluto. No es exactamente, no es por esto, sino cómo piensan que debe ser la diversidad, la equidad y la inclusión. Lo explico. Por ejemplo, estos posmodernistas en este caso, ¿no? Lo que tiene que ver con diversidad no significa que tú como individuo, pues, tu opinión como individuo vale muy poco, vale nada. Es decir, no está definida, la diversidad no está definida por la opinión de un individuo. Es decir, tú eres socialista, o tú eres de derechas, o tú eres conservador, o tú eres liberal. Eso no es lo que vale. Lo que vale es tu origen étnico, tu raza o tu identidad sexual. Es decir, no es tu nivel de inteligencia o preparación o tu grado de esfuerzo, sino tu raza, tu origen étnico y tu identidad sexual. Así es como lo hacen los postmodernistas. Esa es la diversidad. Paso a explicar la equidad. Y esto es, por supuesto, de una forma muy simple. La equidad. La equidad no es la igualdad de oportunidades, que la igualdad de oportunidades es muy deseable porque lo que haces es que sin rebajar los estándares, cuidado, sin rebajar los estándares, todas las personas, independientemente de su origen, independientemente de la religión que profesen, tienen la misma oportunidad para buscar, como se dice aquí en España, para buscarse los cuartos, para salir a trabajar, a estudiar, a superarse, etcétera. Pues resulta que no. Lo que aquí sucede es que la igualdad de oportunidades se convierte en la igualdad de resultados, ¿ok? Y eso tiene que ver con la inclusión, porque la igualdad de resultados tiene que ver con las cuotas por identidad. Es exactamente, no hay que estar viendo a Estados Unidos para nada, está sucediendo en España donde se quiere forzar a las empresas privadas. De parte del Estado lo puedo entender, porque es público, lo puedo entender. Pero forzar a las empresas privadas a que tienen que tener 50% de mujeres en esto, o personas del colectivo LGBT, por ejemplo, quieren forzar a que se haga esa inclusión sí o sí, sin más criterio que esa persona es mujer y como es mujer tiene que estar en este puesto. Es decir, eso sí que es denigrante, especialmente para una mujer o por ejemplo, para una persona de orientación homosexual o de orientación transexual. Eso sí que es realmente denigrante, porque lo único que importa en ti es la identidad que tienes frente al colectivo, no tu esfuerzo individual, no tu dignidad como persona individual. Y ese es el gran problema, ¿ok? Luego, en este caso con los postmodernistas, uno de los grandes problemas que tienen es la libertad de expresión. Está sucediendo también ahora mismo en los Estados Unidos, está sucediendo también aquí, en España, ha venido sucediendo, no solamente con este gobierno, ya viene sucediendo hace tiempo en la Unión Europea. Es decir, la libertad de expresión, que es uno de los pilares, digamos que de las democracias occidentales, incluso uno de los ni siquiera eso, uno de los pilares de la civilización occidental como tal, la libertad de expresión, libertad de cátedra en este caso. Cuando yo ya pude volver a estudiar, ¿ok?
yo tuve un profesor marxista, y perfectamente bien, y no pasa nada. Teníamos discusiones exquisitas absolutamente. Una persona con una cultura impresionante, solamente que el desdoble y el resultado de sus ideas, pues no cuadraba con las mías, pero aún así podemos tener una conversación perfectamente bien. Pues la cuestión es que con estos postmodernistas, con esto que está sucediendo, con este profesorado universitario, especialmente en la universidad, es donde está sucediendo, estos postmodernistas desconfían de la buena voluntad de las personas para intercambiar información, ¿ok? Y alcanzar consensos, que es lo que siempre hemos hecho. El comercio nació así y la creatividad nace así, ¿no? La tesis de esta gente es una especie de quienes hayáis leído a Thomas Hobbes, el Leviatán de Thomas Hobbes, inmediatamente os dais cuenta, ¿no? Ese enfrentamiento entre grupos identitarios que lo que quieren es el poder. No por su esfuerzo individual o por el trabajo sobre sí mismos, sino por el grupo de identidad al que pertenece, o al que yo digo que tú perteneces, o al que yo te permito a ti que tú digas al que tú perteneces. Fijémonos en todo eso, ¿eh? Y luego, simplemente porque no lo quiero hacer muy largo, ¿no? Esa política de la identidad, ¿no? En este caso, le hacen honor a Marx en ese sentido, ¿no? Donde tú no eres un individuo, tú eres el ejemplar de una raza, de un sexo, de un origen étnico y de una preferencia sexual, como he dicho anteriormente. Es su rechazo al libre mercado en este caso, ¿no? Y la idea más importante en este sentido, para que podamos tener un marco mental, ¿no? Es que según estos postmodernistas, las ideologías opuestas o diferentes a la suya no es que sean simplemente incorrectas, sino que no es que seas incorrecta, no es que yo tengo más razón que tú, es que tú piensas como piensas y no piensas como yo, porque tú eres parte de un sistema opresor que desea suplantar, que ellos desean suplantar, de hecho, siendo, pues, digamos que su obligación moral, y por eso constriñen pues la libertad de expresión y la libertad de movimiento. Como último, en esta respuesta que ha sido un poco larga y lo siento, como último, yo debo decir, en 2016 a mí me pillan en California, en San Francisco. Yo tenía que hacer de vez en cuando estoy por ahí, a mí me encanta mentorizar estudiantes. Yo tenía que ir a UC Berkeley, que está al otro lado de la bahía de San Francisco. Tenía que ir ahí a hacer una mentoría de estudiantes y no pude ir porque, pues, iba a la universidad un personaje que era, pues, aparentemente de derechas o reaccionario de alguna forma, y entonces había un grupo de Antifa que pues armó la de Dios ahí y no dejaba entrar a nadie, aquello en una zona de guerra. Qué curioso que fue la Universidad de California en Berkeley, UC Berkeley, fue ahí exactamente donde nace el germen en los años 60 sobre la igualdad, sobre la paz, sobre la concordia. Nace ahí, el movimiento hippie es prácticamente de ahí, de esa zona. San Francisco, al otro lado con Berkeley, ¿no? Luego hacia abajo Silicon Valley, pero eso es por la bahía de San Francisco. Entonces, nace en esa zona, y resulta que 50 años después de Woodstock, resulta casi en aquel tiempo, ¿no? 50 años después de Woodstock, resulta que los hijos y nietos de aquellas personas que querían simplemente la paz y la concordia, resulta que son esos ahora los que están quemando y los que están haciendo este tipo de barbaridades. Hay quienes afirman, querido Fran, que hay empresas u organizaciones detrás de todo esto recaudando fondos para financiar estas protestas violentas. ¿Esto es cierto? Sí, aquí estamos entrando en un terreno todavía más escabroso, Jorge, porque bueno, lo primero que hay que mencionar en este caso es Black Lives Matter o BLM, que pues veo, por ejemplo, noto aquí en Europa, ¿no? Aquí en España en este caso, que nunca se ha tenido, que yo sepa, nunca se ha tenido este tipo de problemas de forma pandémica. Igualmente sí que hay en parte de la población española hay un nivel de racismo
más que de racismo es xenofobia, porque incluso una persona, digamos que siendo blanca de piel en este caso, digamos que también puede pasar mal, hacerle pasar un mal rato en ese sentido. Bueno, pero eso, oye, en todas las casas se cuecen habas, como dicen. Entonces, en este caso, es importante saber que Black Lives Matter, en este caso nace cuando George Zimmerman, en este caso en el año 2013, es decir, el segundo periodo presidencial de Obama, de Barack Obama, ¿okay? Cuando sale como inocente, y especialmente en 2014 con la muerte de Michael Brown también, digamos que un afroamericano que muere de la misma forma a manos de la policía, de un policía blanco, etcétera. No de un policía cualquiera, de un policía blanco, exclusivamente. Bien. Entonces, a partir de ahí tienes a una organización, como es Black Lives Matter, que cualquier persona de los oyentes que quiere estar escuchando, es, de hecho, el nombre, y está registrado como Act Blue Charities. Así es como está registrado en estados como desde Georgia, Florida, New Jersey, New York, Carolina del Norte, Pennsylvania, Virginia, Washington DC, West Virginia, etcétera, y algunos otros más, ¿no? Como Act Blue Charities, y por lo tanto es lo que se llama una organización 501c3, es decir, que todas las donaciones que tú hagas a esta organización son deducibles de impuestos, ¿ok? Y entonces, a través de ahí, pues sí, ha habido todos estas donaciones de personas que sienten que Black Lives Matter, en este caso, pues estaba defendiendo la vida o el derecho de los afroamericanos, hasta que aparecen, eso sí, aparecen otra serie de actores aquí, que es lo que el más, para mí, personalmente, el más respetado y respetable defensor de los derechos civiles afroamericano. En los años 60, que no es el reverendo Martin Luther King Jr., sino Malcolm X, un sujeto absolutamente fascinante. Hubiese sido fascinante poder hablar con este hombre, pues de lo que él dijo, que el mayor peligro para digamos que la lucha de los derechos civiles desde dentro de la comunidad afroamericana era él decía que eran los izquierdistas blancos, le llamaba, ¿no? Porque los izquierdistas blancos estaban de alguna forma movidos por la culpa, y entonces iban a tener su propia, digamos que iban a utilizar a las comunidades afroamericanas para librar su propia batalla, de alguna forma, su propia guerra, ¿ok? Ahora mismo podemos observar vídeos en los que hay afroamericanos, por cierto, criticando las acciones de Black Lives Matter, y cuando volteas la imagen, te quedas viendo que todos los representantes de Black Lives Matter son blancos, ni siquiera hispanos o asiáticos, son blancos directamente, todos ellos. Entonces, aquí hay que ponerse en la cuestión, ¿esto lo están haciendo porque es no sé, de buen samaritano, o es simplemente una cuestión humana, luchar, digamos, que contra un estado opresor, aunque no hay datos ni estadística al respecto, ¿ok? Y más en los Estados Unidos. No hay datos al respecto, ¿eh? No, los datos no es eso la información que te dan los datos, ¿ok? ¿Es eso o es otra cosa? Luego, más allá todavía tienes a estos grupos que se identifican como Antifa. Hace poco el presidente de los Estados Unidos, Trump, pues dijo una cosa que podría distinguirse como una tontería, de hecho, más que tontería, es incendiaria, porque iba a declarar a la Antifa como una organización terrorista en los Estados Unidos. Vale, lo que pasa es que no hay ninguna organización llamada Antifa en los Estados Unidos, ¿ok? Eso es simplemente un nombre. Puede llamarse perfectamente, pues, el club de la esquina azul del bar de cerveza, perfectamente, y sin tener que identificarse como Antifa. ¿Cómo vas a identificar a las Antifa? Bueno, la cuestión es que siendo absolutamente lo más imparcial posible, debo decir que eso no está bien.
por mucho que no me guste su ideología ni sus formas, porque lo que estás haciendo es que simplemente por el hecho de ser antifa, estás violando constitucionalmente, estás violando el derecho a esas personas a pensar y a expresarse como quieran. Otra cosa es llegar a la violencia, que es lo que ha estado sucediendo, es llegar a la violencia. Y son estos grupos que, si te das cuenta, pocos afroamericanos hay ahí. Pocos afroamericanos, y algunos afroamericanos que ves en los vídeos están, también protestando pacíficamente, la mayoría, y otros que son los que salen en los medios de comunicación son aquellos que se están metiendo al pillaje, a robar en tiendas, etcétera. Pero lo que estás viendo son muchos de estos antifa y son todos cara pálida, Así que que se esté organizando, o que esto incluso se ha llegado a decir que viene de ciertas fuerzas internacionales, tampoco me extrañaría, y esto no tiene nada de conspiratorio. No es ninguna conspiración. El señor George Soros ha dicho públicamente en una entrevista que una de las misiones de su vida era derrocar o quitar del medio a Donald Trump. ¿Por qué? Pues simplemente porque Donald Trump, con todas sus lindezas que dice también, y su falta de diplomacia, debo decir, pues con todo y eso, económicamente hablando, que es el bolsillo de la gente, económicamente hablando, es todo un éxito, todo un éxito, y eso hay que decirlo, y claro, eso no favorece a la causa. No es ninguna conspiración, porque Soros lo ha dicho públicamente en las entrevistas. Hablando de especulaciones, 3 días después de la muerte de George Floyd, el expresidente estadounidense Barack Obama dijo estas palabras: «Esto no debería ser normal en los Estados Unidos de 2020. Tenemos la hipótesis de que es una campaña política para acabar con el gobierno de Donald Trump». ¿Qué opinas tú, Fran? Bueno, el presidente Barack Obama, pues... claro que no debería ser ni en los Estados Unidos del año 2020 ni en el de ningún año. Lo que pasa es que lógicamente él tiene que decir eso. ¿Cómo podemos decirlo así? Voy a retrotraerme al día, en este caso, al día, exactamente el día 2 de marzo de este año. 2 de marzo de este año, una noticia que aquí pero por supuesto que en los medios españoles esto no iba a aparecer ni aparece, y en la inmensa mayoría de medios europeos no aparece. Ese día, un juez federal ordena que la antigua secretaria de Estado, Hillary Clinton, tenga que declarar ahí cuando lo que se llama un sworn deposition, es decir, una declaración bajo juramento, una declaración jurada en conexión con el uso de una cuenta de correos electrónicos privada durante durante su trabajo en el Departamento de Estado. Esto era durante la presidencia de Barack Obama, en este caso, ¿okay? Eso fue eso fue exactamente el 2 de marzo. Bien, la cuestión es que a partir del 2 de marzo empieza a haber una serie de llamadas a declarar de la misma forma a personas que habían aparecido en los medios de comunicación haciendo el famoso, si os acordáis muy bien, allá en el año 2017 inicios, ¿no? Empezó aquello del famoso Russiagate, que se descubrió que era realmente pues una treta, porque es que no se probó absolutamente nada. De hecho, se descubre que es una treta porque para tapar lo que, no Barack Obama, porque no hay pruebas todavía, pero lo que algunos altos funcionarios del gobierno de Obama, prácticamente saliendo entre noviembre de 2016 y enero de 2017, pues prácticamente en esos 60 días, de alguna forma, pues digamos que tramaron, y es que lo han probado. Y en estos días de junio, de hecho, a principios de junio, de hecho, Hillary Clinton tenía que volver a declarar. Porque lo que sucede con ella, otro día lo podemos hablar, en este caso, que no lo vamos a ver aquí en los medios españoles, es que comete un delito además gravísimo, y uno de ellos es de negligencia,
que lo que muere un embajador de los Estados Unidos en Libia, etcétera, y otras cuestiones más. Bueno, la cuestión es que, para no apartarnos del tema, ¿no? El señor Obama pues tiene que decir lo que ha dicho en ese sentido, y la campaña para acabar con el gobierno de Donald Trump, en este caso, es muy clara. Ahora, ¿por qué quieren acabar con el gobierno de Donald Trump? Por estas acusaciones de racismo, porque le echan la culpa a él, o sea, es decir, Trump es culpable de lo que ha hecho el policía este. Bueno, antes de que Trump estuviera en la presidencia, esto pasaba también con Obama, y esto pasaba con Clinton, el esposo, y desgraciadamente ha pasado en todas las presidencias, ¿ok? Así que de eso no tiene nada en absoluto que ver con Trump en ese sentido. El problema de Trump es que es un lenguaraz, ya lo sabemos todos, es un lenguaraz, y diplomacia tiene cero. Y para peor, es que no se echa para atrás, ni se disculpa. Lo que hace que, si como vayas a por él, ¿okay? Lo que hace Trump es, digamos que, devolverte el golpe 2 o 3 veces. Si alguien quiere saber cómo actúa Donald Trump, es facilísimo. Solamente tienes que ir a comprar el libro que editó hace 25 años, me parece. Yo lo leí, y es exactamente, ves a Trump, estás leyendo el libro, básicamente. Pues bien, en digamos que en este dame que te doy, ¿no? Entre facciones políticas, en este caso, es cierto que también la trágica muerte de George Floyd, pues digamos que ha sacado no lo mejor, pero en la mayoría de veces lo peor de las personas, ¿no? Y lo peor de las personas es que está sucediendo que incluso en personas porque uno esperaría verlo en el lado de los demócratas, ¿no? La izquierda, en este caso, pero es que incluso en el lado republicano está haciendo una serie de aserciones y prácticamente convirtiendo a este supuesto antirracismo, y digo supuesto porque no lo es, todo lo que sea anti es peligroso, sea lo que sea, los antis y los ismos son muy peligrosos, hay que tener cuidado con ellos. Y este antirracismo, pues se han dado a la tarea de simplemente arrodillarse y sin más, arrodillarse para pedir perdón. Cuando lo que sucede es que no ha habido un diálogo al respecto, porque cada vez que se ha planteado un diálogo de esta cuestión, entonces aparecen las organizaciones en las que están cobrando subsidios y las que reciben donaciones, ya lo sabemos. Aquí en España funciona igual, ¿ok? De un lado y de otro, eso da igual. Aparecen y entonces haciendo acusaciones de que no, la conversación no puede ser de par a par, yo tengo que estar por encima y tú tienes que pedirme perdón a mí, en este caso. Entonces, cuando no hay ese consenso, suceden estas cosas. Barack Obama, en este caso, tiene mucho que ver en el sentido de que, siendo el primer presidente afroamericano, de hecho mulato, porque su madre era blanca, el primer presidente afroamericano de la historia de los Estados Unidos, no hizo mucho, no hizo ningún favor por esto. Nosotros jamás hemos visto a Barack Obama en ninguna marcha. De hecho, nadie lo conocía. Lo conocían en su natal Chicago, o vamos a llamarle natal, fue donde terminó ahí de crecer, y ahí fue ahí donde ejerció como abogado, fue ahí donde conoció a una mujer brillantísima, además que su esposa, ¿no? Pero no hizo nada ni hizo mucho al respecto para poder entonces zanjar esta historia de una época con unos valores diferentes a los de hoy, ¿ok? Donde la esclavitud sí era aceptada, y la esclavitud no solamente era un instrumento del demoníaco, del diablo blanco de ojos azules, ¿ok? Sino que la esclavitud ha sido un fenómeno mundial. Desde desde las pirámides de Tikal, ¿ok? Hasta Teotihuacán, hasta las pirámides de Egipto, la gran muralla china, la gran mezquita azul en Estambul, en este caso el Partenón en Grecia. Todos estos grandes monumentos que vemos hoy fueron construidos por esclavos. Por supuesto que ahora no vamos a tener esclavos, eso todo el mundo lo sabe. Fue una época anterior que hemos superado,
Occidente ha sido, de hecho Occidente ha sido quien lo ha superado mucho mejor que todos los demás y primero que todos los demás, ¿ok? Pero eso no importa, lo importante es decirle a la gente y meterles en la cabeza de que están oprimidos, de que están oprimidos, de que están oprimidos, porque hay un estado opresor que quiere tenerte bajo el pie, que quiere pisotearte, que quiere tenerte y que quiere humillarte y no quiere que te superes. Cuando la superación humana es precisamente el gran factor de desarrollo. Prueba de ello, y yo le voy a decir a cualquiera de los oyentes que esté aquí, que el día que vaya a Silicon Valley, váyase usted a Google, ¿ok? Entras en Google y es el 50% de origen indio o pakistaní y el 50% de origen chino, japonés o del sureste de Asia. Los ves a todos ahí. Todos americanos, todos trabajando, todos desarrollándose. Ningún problema. ¿Dónde está la discriminación? Bien, pues eso. Seguramente a todos os va a sonar el siguiente nombre que voy a decir: Martin Luther King, religioso estadounidense, Premio Nobel de la Paz y uno de los principales líderes del movimiento para la defensa de los derechos fundamentales e importante valedor de la resistencia no violenta ante la discriminación racial. Fran Escandel, lo que estamos viendo a día de hoy en las calles, ¿es lo que el movimiento de Martin Luther King habría querido? Sí, efectivamente, jamás, nunca, que hasta donde yo sepa, Martin Luther King Jr., en este caso el reverendo, justificó el uso de la violencia. Era un hombre pues pacífico, con un mensaje de hermandad, pues muy hermoso, diría yo. Claro que sí, que todos nos sentamos, que él decía que todos nos sentemos a la mesa de la hermandad. Lógicamente estas son las palabras de un reverendo, ¿no? Que tiene pues digamos que esa expresión bíblica. Por eso yo decía que me gustaba anteriormente, a mí me gustaba mucho más. Me sigue gustando mucho más Malcolm X porque era bastante más directo. Lo que pasa es que Malcolm X no era cristiano, era miembro de la Nación del Islam, que es una, vamos a decirlo así, una escuela islámica muy particular de los varones o de la población afroamericana en este caso, ¿okay? Que es además bastante extraño, hablando que los musulmanes afroamericanos hablando sobre la esclavitud, cuando en realidad sabemos perfectamente que en este caso los árabes musulmanes llevaban 1000 años traficando con esclavos africanos antes de que el primer cara pálida se le ocurriera empezar a llevarse gente de África para hacer trabajos forzados en las Américas, ¿okay? Entonces, y eso es histórico y no pasa absolutamente nada y ya no ocurre, que siguen ocurriendo. Y yo que he vivido y he trabajado en Oriente Medio, en Arabia Saudita y en los Emiratos Árabes Unidos, que siguen ocurriendo cuestiones así, o que de hecho el trato a las personas es un trato de casta. Sí sucede, sigue sucediendo de esa forma, ¿ok? Pero ese es su civilización, esa es la forma en la que ellos actúan y es la forma en la que ellos viven. Lo tomas o lo dejas, ¿vale? En Occidente, que es lo que a mí más me interesa, en Occidente se ha dejado de hacer eso y cuando ha habido un comportamiento abusivo de hecho se ha denunciado y se denuncia. Luego hay otra persona también del movimiento de derechos civiles, en este caso, que es Rosa Parks. Es aquella mujer afroamericana que estaba cansada de entrar en el autobús porque iba a trabajar como todos los demás y que por su condición de afroamericana tenía que sentarse en la parte de atrás del autobús. Y ella lo que hizo fue rebelarse. Y las protestas de estas personas fueron pacíficas y luego en los estados sureños, en este caso, recibidas violentamente por un grupo que es un grupo de aquella forma, ¿no? Un grupo que anteriormente cometió actos de terrorismo, como es el Ku Klux Klan. Y entonces o el KKK, que de hecho aquí en esta casa tuvimos un programa sobre la simbología y un poco la historia, el desarrollo del Ku Klux Klan, ¿no? El clan del
del círculo, ¿no? Que es como se llama. Pues bien, y luego a partir de los años 60 elementos neonazis y toda esta cuestión, que no se llevaban bien entre ambos. Bueno, eso es otra discusión, ¿ok? Entonces, digamos que no, definitivamente no es el sueño del reverendo King, en este caso, ¿ok? Y estos dirigentes de las comunidades afroamericanas o de algunos de ellos, de estas iglesias, deberían tener un discurso no apaciguador, pero un discurso mucho más racional. Y dejar de estar cobrando tanto dinero y poner de verdad a las personas que tienen digamos que a su cargo, como si fuese un sacerdote aquí en España, igual, ¿no? A la gente que le escucha, ¿no? A que se hagan las cosas de una forma más racional. Este es el otro lado que yo discutía, ¿no? Por un lado, digamos que sucede, aquí en España está sucediendo también, de alguna forma, de esa impunidad, de alguna forma, con la que pueden actuar algunos policías, ¿no? Y por otra parte que la comunidad afroamericana y la comunidad hispana también en los Estados Unidos se solucione el problema. La cuestión es entonces, señoras y señores, ¿cómo se soluciona este problema? Y estas no son palabras mías, ¿ok? Estas son palabras de un actor afroamericano que es además una persona increíblemente culta y estudiada, que es Morgan Freeman. Cuando le preguntaron a él en una entrevista, dice, ¿esto cómo se para esto? Deja de hablar de ello, deja de mencionarlo, deja de decirme negro, yo te dejo de llamar chino, yo te dejo de decir blanco, dejemos de llamarnos por los epítetos o motes étnicos, que eso es también un grandísimo problema, y en mi época, en los años 80, 90, ¿no? en mi juventud, fue un problema gravísimo con la comunidad afroamericana por la famosa palabra N, ¿no? La famosa palabra N esta, que claro, solamente ellos se la podían decir a otros afroamericanos, ¿no? Entonces, si tú no te respetas a ti mismo, ¿quién te va a respetar? Y ese era un problema del famoso género del gangsta rap, de los años, especialmente finales de los 80s, principios de los 90s. Hay cierta información que al parecer interesa que se omita o que se esconda, ¿no? Porque incluso hasta en 9 ocasiones George Floyd estuvo en la cárcel por diversos delitos, incluso algunos con fuerza. ¿Por qué no se cuenta esta otra parte? Evidentemente no justifica para nada la acción de aquellos policías, ¿no? Pero parece que siempre el lado oscuro se intenta omitir. Claro, eso no se cuenta. Primero que todo, no se cuenta en los medios porque si nos damos cuenta, ha habido aquí en los últimos 2 o 3 años en España, para poner un ejemplo, han fallecido políticos, que me vais a disculpar, pero políticos que eran directamente gángsters, ¿ok? Esta gente era peligrosa directamente, pero que a la hora de morir, qué buena persona era, qué bueno, qué barbaridad, qué buena persona, qué gran político, qué gran no sé qué, de un partido y de otro. Me da exactamente lo mismo, gente que era incluso gente que tendría que haber estado en la cárcel directamente por muchos años. Pues bien, aquí ocurre que no decir o evadir el historial delictivo de George Floyd en este caso, pues que ya sabemos, ¿no? Así ha salido en ciertos medios, pues es que no debe ser así porque eso es dañar a las personas. Estamos en ese tipo de época, ¿no? Ya lo había explicado anteriormente. Estamos en esta época de la infantilización de la opinión pública. Tenemos que empezar todos a pensar como niños. Todo nos duele, todo nos pica, todo nos molesta. Tenemos que reaccionar en los redes sociales digitales por cualquier cosa, por cualquier estupidez hay que hacerlo. Es decir, ya no se puede, parece que está dejando de ser común tener un diálogo franco y decir las cosas como son. Esta persona ha sido un delincuente y no
no es ninguna excusa, en absoluto, ninguna excusa para matar a este hombre poniéndole la rodilla encima por 8 minutos y 46 segundos para que dejara de respirar. En absoluto. Pero era un delincuente puro y duro, y hay que decirlo como tal. En España ya estamos viendo los primeros acontecimientos derivados de aquella actuación policial. Ahora cualquier persona que le diga algo indebido a una persona de otra etnia, cultura o raza, al parecer es tachado de racista automáticamente. ¿Qué deberíamos aprender de todo esto, Fran? Sí, efectivamente. No, ha existido siempre, repito, ha existido siempre. En este caso, cuando yo llegué de los Estados Unidos aquí a vivir a España, pues mi hija cuando llegó tenía 9 años y mi hijo pues era también un bebé de brazos, ¿no? A mi hija con 9 años en su colegio, ¿no? Le llamaron cerda americana, una criatura con 9 años que sabía hablar español pero no era su lengua materna, y que de buenas a primeras venga y le empieces a llamar en el recreo cerda americana por lo de la guerra del Golfo. ¿Qué culpa tiene una niña estadounidense de 9 años de que el presidente de los Estados Unidos haya ido a la guerra a Irak? ¿Qué culpa tiene? Pues no lo sé. ¿Qué culpa tienen, en este caso, qué culpa tienen las personas de origen europeo de hoy en día de que sus ancestros hayan traficado con África, hayan traficado vidas humanas, africanas en este caso, pero vidas humanas? ¿Qué culpa tienen? No tienen ninguna culpa. Es absolutamente demencial decir si acaso que es que como tú eres de ese origen, tú tienes la culpa. El único sitio donde eso existe, mi querido Jorge, y tú has tenido aquí ciertos invitados en tu programa, y lo respeto mucho, por supuesto, pero el único país donde existe eso, que yo recuerde, es Corea del Norte, los pecados de sangre, ¿ok? Es decir, si tú, por ejemplo, en Corea del Norte, que para muchos de estos antifa, Corea del Norte es una tierra de ensueño, cuidado. Para muchos de estos jovencitos que ni siquiera son afroamericanos, que viven además en los suburbios, pero son antifa, cuidado. Para muchos de estos que no tienen ni idea, no saben arreglar ni siquiera su cama por la mañana, Corea del Norte es todo un ejemplo. Una tierra de ensueño donde si tú cometes un crimen, no solamente te pueden sentenciar a ti a la cárcel o a la pena de muerte, sino también a tu familia. Tu familia paga por ser tu sangre. O sea, tu familia no ha hecho nada, pero lo paga también. ¿Okay? Una impresionante forma de coacción y de control social. Exactamente esto es lo que pretenden estos ideólogos posmodernistas, neomarxistas, en este caso, hay que llamar las cosas por su nombre, que están detrás de todos estos movimientos con la excusa del racismo. Esto es una de las cosas que a ellos les encantaría. Como tú eres hijo de, ¿ok? Entonces tú pagas. También tengo que decir que acusar como se ha acusado, por ejemplo, al señor Iglesias, que no es de mi simpatía, no lo es de mi simpatía para nada. Pero acusarlo de que es hijo de un terrorista no tiene absolutamente nada que ver con la solución que hay que ponerle a las cuestiones de una pandemia global que está afectando a España, por ejemplo. O decirle que por ser nieto o nieta del general Franco, le digo general porque resulta que era un general, del general Franco, pues usted entonces es un franquista, es un no sé qué. Los pecados de sangre. Los pecados de sangre no suceden solamente, ¿ok?, en los estados totalitarios, y nosotros deberíamos dejar y deberíamos abandonar e incluso combatir en la arena pública esta ideología que es extremadamente peligrosa y que se la están enseñando a nuestros hijos, especialmente en las universidades. Y como todas las cosas, aquí pues en España la Guardia Civil y la Policía Nacional, entonces, yo les he visto siempre a estos cuerpos de la seguridad del Estado aquí en España, yo les he visto siempre como ejemplares. Yo por vivir en un sitio rural, yo tengo más relación con la Guardia Civil, y cuando yo he podido me he puesto a sus órdenes si necesitan algo, no sé, lo que sea, agua,
fría, porque vivo en una zona rural, ¿ok? Y ya está, sin más, como lo hace cualquier ciudadano de pie, si es que eso no es nada increíble, nada impresionante. Eso es lo que deberíamos sacar de todo esto, y que dejemos de llamarnos payos, o dejemos de llamarnos goyim, o dejemos de llamarnos kufar, o impíos, o cristianos, o católicos. Sí, somos diferentes. Muy bien, pues somos diferentes. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues precisamente vamos a buscar digamos que lo que más nos une, porque hay más cosas más importantes que van a estar sucediendo los próximos años, y el consenso va a ser increíblemente importante para hacer frente al futuro muy, muy cercano, Querido Fran, concluimos aquí nuestra charla sobre el racismo, sobre estos movimientos políticos al parecer oscuros, sobre el fatal y fatídico asesinato de George Floyd. Compañero, como siempre, un verdadero placer que hayas estado en nuestro espacio, y nos escuchamos en otra ocasión. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Jorge. Yo te felicito, Jorge, porque no es fácil tocar este tema, además desde tratando de hacerlo desde la imparcialidad, porque pues ahora mismo, además de que la pandemia ha puesto a la gente, ¿no? Justificadamente ha puesto a la gente pues más sensible a este tipo de cosas, ¿no? Y yo te felicito por ser un medio de comunicación que quiere hacer esto de una forma además responsable. Ojalá tuviésemos más así. Y ojalá fuesen los grandes medios estos que vemos en televisión y eso, que en vez de estarse arrodillando, o en vez de estar aplaudiendo por los balcones, o estar golpeando cacerolas, vamos a hacer las cosas de una forma más inteligente. Muchas gracias, Jorge, y